Continuando con los fundamentos de la producción y manejo, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de fisiología y genética. En la agricultura no existen recetas, solo problemas a resolver. Esto es un poco la base de por qué abordamos los temas de fisiología y genética. No vamos a hacer un repaso sobre lo que ya vimos en fisiología vegetal y en genética y mejoramiento, sino vamos a tratar de entender cómo funcionan las plantas para ver de qué forma sacamos provecho y podemos producir más lo que estamos buscando. En realidad consideramos que el manejo de un cultivo se basa en el conocimiento de la fisiología y la genética de la planta. A partir de ahí podemos tener un mejor aprovechamiento de la misma, de la planta, para los fines para los que se la cultiva. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en frutilla, la frutilla es un conocarpo y la parte comestible es en realidad el receptáculo engrosado. Y lo que nosotros vemos como semillitas son los aquenios. Dicho esto, vemos que en realidad el fruto es el aquenio, pero que la frutilla tiene un determinado tamaño y una determinada forma y tenemos que entender por qué. Cuando no es patológico, aparecen problemas de polinización y quedan frutos deformados. ¿Qué es lo que puede suceder para que se deforme el fruto? Aquí tenemos un ejemplo de dos frutos que están deformes. ¿Cuál es el fundamento de esto? La flor tiene un número muy importante de estambres que van a transformarse en los aquenios que sobre el receptáculo van a engrosar el receptáculo y le van a dar forma. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estos aquenios? Estos aquenios están produciendo hormonas, básicamente gibrelinas y algo menos de auxinas. Entonces, ¿qué sucede? Si el aquenio no se forma, ese lugar va a quedar sin crecimiento por el hecho que no tiene la hormona. Entonces, la liberación de auxinas que producen los aquenios y de gibrelinas son los que le van a dar la forma al fruto. Conociendo esto, en lugares donde tenemos una muy pobre polinización, por ejemplo, puede ocurrir dentro de un invernadero, puede ocurrir cuando las condiciones climáticas son relativamente frías, entonces ahí vamos a ver que no se forman bien los frutos. Una solución es la aplicación exógena de hormonas. En el cultivo de tomate, tanto a campo como en el invernadero, se producen rajaduras en los frutos. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? ¿Qué es lo que ocurre? Estas clases habitualmente son dialogadas, o sea, tratamos de, entre todos, entender qué es lo que está pasando. Entonces intentaremos ir siguiendo un camino de razonamiento que nos permita entender qué es lo que sucede. El fruto va creciendo. En un determinado momento la epidermis empieza a consolidarse, mientras que la endodermis, la pulpa, tiene una determinada cantidad de humedad. Si nosotros hacemos un riego muy importante o cayó una lluvia, lo que ocurre es que la parte interna del fruto se llena de agua, crece, pero la epidermis no tiene tiempo para crecer y contener ese fruto. Por lo tanto, se producen rajaduras y se producen roturas de los frutos. Esto generalmente ocurre con una alternancia de periodos con exceso de agua y otros con déficit de agua. También puede ocurrir por una muy mala fertilización. ¿Por qué? Porque el exceso de nitrógeno tiende a producir exactamente lo mismo por la misma causa. Tomemos otro ejemplo. En un cultivo de tomate, el rendimiento final está determinado por el tamaño y peso de los frutos y obviamente la cantidad de frutos. Y esto está relacionado con la cantidad de asimilados disponibles y la capacidad de los frutos para utilizarlos. ¿De qué depende la cantidad de asimilados disponibles? Veíamos que era muy importante
la cantidad de luz recibida y la calidad de luz recibida. Y también tiene mucho que ver con el equilibrio de nutrientes que nosotros le estemos dando a la planta. Entonces, ¿qué condiciones de manejo o prácticas culturales harían más eficientes la producción y utilización de asimilados a nivel de cultivo? Entonces, abrir la planta, permitir que la mayor cantidad de hojas reciban luz, que la luz sea de buena calidad, o sea, revisar los plásticos en caso de que sea un invernadero, también la eliminación de las hojas basales donde ya no hay más fruto para evitar la pérdida de fotosintatos. En el caso del pimiento, esto es muy interesante. Un cultivar de pimiento es resistente a nematodos. Este cultivar tenemos una plantación en Bellavista, en Corrientes, y una plantación en Mar del Plata. Cuando llega el verano, la plantación de Bellavista pierde la resistencia a nematodos y queda infestada. La resistencia a nematodos está dado por un gen, que es el MI, de Melodogyna incógnita, que genera la resistencia. Veamos un poco cómo actúa un gen. Un gen actúa codificando una proteína. En general, las proteínas que a nosotros nos interesan en este caso son las enzimas. ¿Por qué en Mar del Plata y en Bellavista tiene comportamiento diferente el mismo cultivar que genéticamente es estable y que tiene lo mismo? Pensemos cuáles son las condiciones climáticas de Bellavista, donde vamos a tener veranos muy calurosos, muy calurosos, y Mar del Plata que tiene un clima relativamente templado. Todos conocemos que cuando en algún verano en la costa, en realidad andamos con un pulovercito, ¿no? Entonces, pero no ocurre lo mismo en el norte hace mucho calor. Entonces, ¿qué sucede? Las enzimas tienen una temperatura óptima, pero tienen una temperatura mínima y una temperatura máxima, porque la enzima, recuerden, tiene una acción catalizadora, o sea, lo que hace es promover determinadas reacciones químicas. Pero esas enzimas, si yo estoy fuera de rango, o sea, si tengo una temperatura menor a la temperatura mínima o una temperatura superior a la temperatura máxima, la enzima no actúa. Por lo tanto, no es que perdió la resistencia. Lo que sucede es que las condiciones climáticas hacen que esa enzima no esté actuando. Veamos el cultivo de maíz, que es otro ejemplo muy común y es interesante también entender el porqué, que es lo que nos importa, saber los porqués. En el cultivo de maíz es muy importante el agua unos 20 días antes de la floración y después de la misma. Esto es lo que aparece en cualquier libro, esto es lo que nosotros hemos aprendido. Ahora, ¿por qué? En primer lugar, ¿cómo sabemos cuándo son 20 días antes y cuándo 20 días después? Porque eso lo podemos saber, está muy bien regulado aquí en la Pampa Húmeda, pero si nosotros vamos a trabajar a otro lugar del país, es muy probable que no tengamos ese dato. Lo importante es que entendamos el porqué. Recuerden cómo es el proceso de polinización. Nosotros tenemos el polen que viaja a través de ¿qué? A través del viento. Entonces, ese polen tiene que caer en un sitio, en un estigma que esté receptivo. ¿Qué significa un estigma receptivo? Un estigma que tenga suficiente cantidad de humedad y algo de hidratos de carbono como para que el grano de polen se asiente, quede, a ver, permítanme la palabra, pegado al estigma y pueda germinar, producir. ¿Se acuerdan que tenía varios núcleos, pero que los que nos interesan en este momento son los dos núcleos vegetativos, que pueda ir creciendo a lo largo de todo el estilo y pueda llegar hasta el óvulo para poder fecundarlo? Si no tenemos condiciones adecuadas de humedad, no vamos a tener, en primer lugar, el estigma receptivo, y después el estilo, si no tiene humedad, tampoco permite el crecimiento del grano de polen. Consecuentemente, ese es el motivo fisiológico por el cual nosotros tenemos que tener humedad 20 días antes de la floración y 20 días después de la misma. Aparte de otros procesos que también se dan.
Pero lo más importante es la receptividad de la flor femenina. Veamos algunos ejemplos de mejora genética, hablando de fisiología y también de genética. Pensemos que estamos ante un número muy importante de organismos genéticamente modificados. Y digo esto un poco a propósito, y es un tema de discusión en clase, porque ¿qué significa un organismo genéticamente modificado? Que no es como el primitivo, y esto puede ocurrir tanto a nivel de naturaleza como a nivel de la intervención de la mano del hombre a través de los genetistas, de los fitomejoradores. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una brassicauleracia que fue desarrollando en algunos casos un repollo y se hizo una selección natural, en este caso, por las yemas terminales y se transformó en un repollo. O aparecieron yemas laterales, que es el caso de los repollitos de Bruselas, por el tallo, como por ejemplo en el kohlrabi, por las hojas, como en el kale, que ahora está muy de moda, por el tipo de tallo y flores, como en el caso del brócoli, y por la inflorescencia en el coliflor. Fíjense que todo esto surge de una sola especie, que es la Brassicauleracia, y que va desarrollando lo que se llaman las variedades botánicas porque han ocurrido naturalmente en la naturaleza y que el hombre ha seleccionado por una conveniencia cuando vio que había plantas que les interesaban más que la otra. Pero esto es una selección natural, lo mismo que como ocurren muchas mutaciones naturales eh, en la producción. Veamos el ejemplo de la sandía. Fíjense, a la izquierda tenemos una sandía del año 1650, esto está sacado de una pintura, y la sandía de hoy. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hizo la ciencia? ¿Qué es lo que hicieron los mejoradores? Eliminaron las semillas, aumentaron la cantidad de azúcares, le dieron un mayor tamaño, le dieron un mejor color. Esto es selección genética, mejoramiento. Veamos lo que es una berenjena silvestre. Esta la podemos encontrar todavía en algunos lugares de China. Y veamos a lo que llegamos con una berenjena cultivada. Obviamente la berenjena cultivada no tiene nada que ver con la berenjena silvestre desde todo punto de vista, desde la piel hasta la cantidad de nutrientes que lleva dentro del fruto. Veamos lo que es una zanahoria silvestre, que también la podemos encontrar en la naturaleza, y a lo que hemos llegado con una zanahoria cultivada. Estos son, y esto lo digo un poco de nuevo tratando de motivar, estos son organismos genéticamente modificados. Hemos hecho una selección para lograr lo que tenemos actualmente. Y quizá el más conocido es el famoso tiosinte, que es el de la izquierda, y veamos a dónde hemos llegado con el maíz dulce actual. No, el maíz dulce actual no tiene nada que ver con el maíz original. Sin embargo, esto es producto de la mejora genética que nos permite utilizar determinadas características en beneficio de la producción que nosotros estamos buscando. Bien, hasta aquí los fundamentos de la producción y manejo. Hemos visto las características del medio ambiente y los aspectos de fisiología y genética que tenemos que tener en cuenta para la producción hortícola. Les recuerdo que tenemos un momento, una hora, los viernes, donde vamos a atender las consultas que puedan tener y en caso que ustedes tengan dudas sobre otros temas, tienen que pedir un momento de consulta siempre a través del aula virtual.